Saludos a todos, amigos del canal. Ya saben, si quieren ayudar al canal, denle like, suscríbanse, hundan la campanita. Nuevamente sale un informe, no parecido exactamente al de Makipka, de comienzos de año, donde la inteligencia militar del Reino Unido publica en el día de hoy de que no fueron 84 los soldados rusos que perdieron su vida en ese ataque ucraniano, sino que pueden llegar hasta 300 personas, que fue muy criticado el tema en ese día del uso de celulares por parte de estos soldados recién llegados en esta movilización de los famosos 300.000. Pero lo que informan las Fuerzas Armadas de Rusia el día de hoy es que los ucranianos lanzaron un ataque contra el hospital de Novaidar. Aquí les voy a mostrar una imagen del hospital antes del bombardeo, donde perdieron la vida 14 pacientes y 24 personas del servicio médico, personal médico, están heridas. Un ataque que fue realizado con HIMARS, con estas lanzaderas múltiples de cohetes que llevaban en sus ojivas, eran ojivas de fragmentación, que tienen en su interior, por decir, bolas de hierro que se riegan alrededor, causando todavía más daño. Este es el segundo ataque de parte de Ucrania a lugares donde hay rusos reunidos, porque algunos de los pacientes se dice que eran heridos de la guerra, soldados, no todos eran pacientes de la localidad. Lo que Rusia está tratando de interpretar es quién es el cerebro detrás de estos ataques, si es con la ayuda satelital del país del norte, quiénes manejan estas fuerzas especiales que ubican los lugares donde hay heridos, los lugares donde hay soldados rusos reunidos en sus dormitorios, porque hay que estar muy atento al tema del transporte, por ejemplo, de los suministros médicos, de las medicinas, y los rusos no pueden tampoco continuar curando las heridas de sus soldados en lugares que parezcan hospitales, como tampoco pueden continuar dándole albergue a sus soldados en lugares que parezcan grandes dormitorios. Ya el uso de celulares ha sido prohibido de parte de las fuerzas rusas a sus soldados. Hoy en día, Ucrania se prepara para una ofensiva que podría ocurrir muy fácilmente entre el mes de abril y mayo, porque todo parece que se está juntando. El tema de la llegada de los tanques, el tema del entrenamiento, el tema de la llegada de otras armas, el tema de cómo Ucrania prepara fortalezas en la parte del norte de la capital de Kiev. Pero de Ucrania los medios occidentales la hacen ver como la víctima de Rusia, que Rusia ha ingresado a un país extranjero a usurpar sus territorios. La gran víctima ha sido capaz de reunir tanta cantidad de armamento, tanta cantidad de munición y dinero, que ha llegado el momento en el que ni los contadores más expertos del planeta Tierra le podrían hacer seguimiento al uso y hacia dónde se destinan todos estos rubros. Rusia, a su vez, continúa mostrándole al mundo que esto que vimos recientemente en pantalla, cuando se reunían los gobernadores de las regiones anexadas en Moscú, es una muestra de que Vladimir Putin está siguiendo un guión del cual no se está desviando, que es el de la protección de estas regiones, de asegurar el control total de las mismas.
brindando el rublo, sistemas para el tránsito vehicular, libros, educación, pensiones, ayudas a estas regiones. Pero lo que el pueblo ucraniano parece que desconociese una vez más en el día de hoy es que todos estos ataques recientes, sobre todo el último ataque masivo de los 55 misiles contra Moscú, continúa siendo una respuesta por el tema de Makivka, porque para Rusia esto es algo inolvidable, que nunca lo van a olvidar, un ataque deliberado, que es la palabra que buscaba, es lo mismo que el ataque de hoy, deliberado, premeditado, que fue planeado con anticipación, y Rusia, cuando comunican el día de hoy que va a buscar a los culpables, lo que están tratando de decir es que están detrás de ese grupo, de quién es el cerebro de todos estos ataques, como también a nivel del Pentágono y de la OTAN, quién es el que inició el famoso tema de los tanques, porque no son todos al mismo tiempo que tienen la idea. Tuvo que haber habido alguien que inició esta carga hacia una confrontación entre Rusia y la OTAN. Y una confrontación entre Rusia y la OTAN es ataques posibles desde Rusia a los países miembros de la OTAN. Rusia continúa con el proyecto de lograr sus objetivos. Rusia comunica de que sus objetivos todavía no han sido cumplidos. El regreso de este hombre, Gerasimov, es todavía motivo de análisis por parte del Pentágono. Es todavía un gran misterio para la OTAN, porque él no les va a comunicar de antemano cuáles son sus planes. Él no llegó para demostrar que es mejor que el general Surovikin. Él llegó para mostrar otro tipo de planteamiento, porque Surovikin sigue inclusive trabajando con ellos. Surovikin es un subalterno de Gerasimov, de este general, quien en primer lugar ha mostrado su intención en fortalecer la defensa de estas 4 regiones y no dispersarse hacia otros puntos, por ejemplo, en el centro de Ucrania y en la parte oriental. Hoy en día ese ataque a este hospital llenará de ira y de furia a los altos oficiales rusos, quienes con toda seguridad, mientras estamos hablando por este canal, están planeando cuáles van a ser los puntos estratégicos donde posiblemente van a atacar en Ucrania próximamente. No hay otra manera de enviar un mensaje a Zelensky que entienda para que permita llegar a un acuerdo o a una negociación, porque para Zelensky es algo inaceptable, algo inamovible para Zelensky, cueste lo que cueste en esta guerra, así sea que pueda convencer a estos países que le envíen, no sé por cuántos años, una parte del Producto Interno Bruto de cada país. Él considera que la protección y retomar estos territorios es más importante que las vidas de seres humanos en su país. Hoy en día, esto que ocurrió en este hospital de Lugansk no significa que va a ser el último ataque de parte de Ucrania a ubicaciones de Rusia. El simbolismo del ataque del día de hoy es el uso de estos HIMARS o HIMARS enviados por Estados Unidos a Ucrania, que fueron enviados con gran mesura, digámoslo así, cuando Biden prometía de que los iba a enviar solamente con un tipo de munición que no permitiese que llegaran hacia territorio ruso. Pero ¿acaso no entiende Estados Unidos que para Rusia, Lugansk, donde hoy fue atacado este hospital, es territorio de Rusia? Es que ahí es donde radica el asunto. El asunto radica en que ya estas armas de los Estados Unidos están atacando territorio ruso y en el día de hoy acabaron con la vida de 14 soldados
eh, o civiles que estaban como pacientes en este hospital, que ya creo que es la última vez que Rusia va a enviar a sus soldados a este tipo de edificaciones. Hoy también estos HIMARS derribaron seis edificios, perdón. Hoy Ucrania no actúa como lo hizo hace unos meses, con todo el esplendor, llegando a retomar a Kharkiv, o como llegó Zelensky a Gerson con las banderas, o como estuvo recientemente en Soledar arriesgando su vida antes de que Soledar quedase en manos de los rusos. Hoy en día continúan los ataques en Bakhmut, en Zaporilla, el frío continúa, los planes de parte de Occidente con los famosos tanques siguen en pie. Se anuncia que se va a acelerar la producción de los mismos en Estados Unidos. Que mientras estamos hablando por este canal, hay transporte por líneas férreas en Europa de sistemas Patriot, de tanques Leopard 2, que están pues pronto van a llegar a territorio ucraniano y allá los va a estar esperando Rusia como los tiburones aquí en Barranquilla esperan en el río Magdalena la llegada de los peces de agua dulce. Porque esto es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que todo esto que estamos viendo, estos ataques, lo que yo llamo una guerra sucia, que es en vez de ganar en franca lid territorios o posiciones de combate, se están destinando a atacar lugares donde hay soldados reunidos, sea durmiendo o festejando, que inclusive dicen que muchos de estos jóvenes en esta celebración de fin de año estaban ebrios y algunos, los que no estaban, fueron los que pudieron escaparse entre los escombros producidos por estos misiles enviados desde Ucrania a Makivka. Y el hecho de que hablen de que Rusia tiene menos tanques, se le están acabando los misiles y que Ucrania va a recibir una cantidad máxima, una cantidad inmensa de tanques y de munición, esto no significa que ni el uno ni el otro vayan a ganar esta guerra. Esto continúa siendo un operativo especial. Todavía no hay una movilización total en Rusia. Se considera hasta ahora una movilización parcial. El presidente de la Federación Rusa recientemente en la celebración del holocausto puso en gran relieve el asunto de la desnazificación como algo en su agenda de gran importancia. Continúa siendo de gran importancia el ubicar en Ucrania dónde están esos jóvenes que siguen al pie de la letra las enseñanzas que vienen desde el nazismo, desde el año 1933 en Alemania, cuando el nazismo se apoderó del Estado con la llegada de Hitler. El tema de proteger con un control total las regiones anexadas continúa en pie y sobre todo el tema de que está Rusia con grandes preparativos para proteger a capa y espada a Crimea, puesto que el tema de Crimea estuvo en la agenda en Ramstein de cómo prácticamente para medir el aceite, como se dice en mi país, a la situación, se iba a intentar atacar a Crimea, un lugar bastante estratégico en esta guerra, un lugar bastante estratégico para los submarinos y los barcos allá en Sebastopol, los barcos rusos. Y yo me pregunto, ¿qué ha ocurrido en los últimos meses que no hemos visto
Amigos, les cuento que aquí en Colombia se cayó el internet y apenas regresa. No sé si me están oyendo. Sí, sí hay buen sonido. Sí, la guerra en Ucrania, yo diría que apenas comienza. Son preguntas que a diario se hacen los analistas militares, y mira cómo tú hablas todas esas. Los analistas militares se preguntan a diario cómo podríamos graficar el tema del escalamiento de la guerra en Ucrania. Si esta curva va con un ángulo cada vez mayor o al contrario, y hasta qué punto puede la OTAN y Estados Unidos continuar escalando, porque sí han habido advertencias de parte de Rusia de lo que podría ocurrir, pero ya se llegó a un momento en el que Occidente ya no cree las palabras del presidente de la Federación Rusa. Y esto es a mí lo que me parece bastante preocupante. Preocupante, puesto que ese gran arsenal nuclear que tiene Rusia con sus ojivas, ese arsenal todavía está en territorio de la Federación Rusa. No lo han enviado a otro lugar o no lo han guardado en el fondo del mar. Esos oficiales que tienen que ver con el inicio de operativos nucleares ya están en Rusia y están atentos a cualquier movimiento en esta guerra. ¿Y quién dará el inicio a este ataque táctico nuclear? Este inicio obviamente lo dará el presidente Vladimir Putin, que Vladimir Putin no es el único que puede dar inicio o hundir ese botón rojo, porque él forma parte de un equipo. Pero decir que Occidente se puede olvidar del tema de la gran peligrosidad que representa el arsenal nuclear ruso es pensar de que Occidente prácticamente se han olvidado del gran valor que tiene para todos los seres humanos el derecho a nuestra libertad y la paz y que no acaben con nuestras vidas. No podemos permitir que Occidente, que estos países guerreristas, que estos oficiales y altos mandos militares que se reunieron en Ramstein pongan al planeta Tierra en vilo por culpa de sus malas decisiones. Por ese territorio, ese 5%, esa quinta parte del territorio ucraniano, no el 5%, no, la quinta parte del territorio ucraniano es más importante para Ramstein, para estos oficiales, que la vida de los habitantes del planeta Tierra. En esta proporción de ideas, esto es una guerra descabellada, esto que estamos viviendo. Se está poniendo en peligro la vida de 7.500 millones de habitantes por la defensa de la quinta parte del territorio de Ucrania. ¿Y qué derecho tienen? ¿Qué derecho tiene el gobierno de Ucrania a tomar esta situación tan desventajosa para el resto de los habitantes del planeta? Y sin tocar el tema de la hambruna, que la hambruna está aumentando también por culpa de esta guerra. Y no solamente la hambruna, la inflación por la que estamos viviendo, el alto costo de los fertilizantes. Nuestros campesinos ya no tienen fertilizante, sus ventas, su producción está bajando y por mucho que nuestros gobiernos quieren ayudar al pueblo, a los campesinos, no hay cama para tanta gente. Y cada día continúa este hombre Zelensky vendiendo esta idea tan desventajosa y lo que es más increíble, cómo estos líderes de Occidente le siguen copiando al pie de la letra a un hombre con estas ideas, un hombre que no ha demostrado al mundo occidental que en su país no hayan nazis, porque en Ucrania hay oficiales, funcionarios con ideas nazi. Son oficiales y funcionarios que discriminan a parte de la población, que discriminan a todos aquellos que no pertenezcan
a su sangre, a su élite, a sus grupos, y lo mismo vemos en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, en Francia. Allá también están estos nazis luchando solamente por sus intereses. Sirvió de mucho este aniversario del Holocausto para recordarle a la humanidad lo que ocurrió y sobre todo para anunciarle y mostrarle a la humanidad que este flagelo todavía existe y que existe en Ucrania, y mientras esto de lo que les hablo es una realidad, los congresistas en Estados Unidos, los militares en Estados Unidos se congracian, estrechan sus manos con fabricantes de armas que van a ser enviadas a esta gente que con las mismas más daño va a causar a los habitantes de territorios anexados rusoparlantes, como en el día de hoy, que armas enviadas por Estados Unidos, más concretamente el HIMARS, los HIMARS fueron utilizados para bombardear un hospital en la región de Lugansk. Hombre, que en el hospital habían soldados. Un hospital es en tiempo de guerra un lugar que no se debe atacar, porque de hecho se entiende que en el hospital hay pacientes que algunos pueden estar mal heridos, pero son pacientes. ¿Dónde está la Cruz Roja? Hoy la he tratado de buscar por todo el territorio ucraniano y no la encuentro por ningún lado. ¿Dónde está un comunicado de Guterres sobre el particular de lo que ocurrió hoy? No ha habido respuesta ni comunicado alguno de parte de Zelensky. Zelensky, ¿qué comunicado envió sobre lo de Makivka? No hizo ningún discurso, no pidió excusas, a las madres y padres de estos jóvenes recién llegados, porque quien hizo este ataque en Makivka de una forma tan deliberada, premeditadamente, es una mente perversa, una mente llena de morbo, una mente que solo busca a través del dolor querer ganar una guerra, porque y fue una estupidez también, porque con este acto atacando a Makivka o atacando a este hospital, con toda seguridad Zelensky no va a recobrar sus territorios anexados, no le van a devolver ni un grano de arena o de tierra, ni un puñado de tierra, porque continuar haciendo lo que hace Zelensky es una propuesta que va a llevar a la población de su país hacia un abismo. Este hombre que se pensaba que iba a ser el premio Nobel de la Paz, yo no le veo la paz a las neuronas del cerebro de Zelensky por ningún lado. Es un hombre con un discurso bastante estrecho, una narrativa bastante distorsionada, un modo de sentir bastante gélido. Parece un hombre que no goza de empatía por los demás, un hombre que no le enseñaron a respetar el dolor humano, un hombre que desde hace ya bastantes meses, desde inclusive antes del comienzo de la guerra, tuvo amplia oportunidad de evitar que esto ocurriese. Inclusive, desde ese primer día que lo vimos en un video vertiendo agua sobre su cabeza, relacionando esto a que Crimea no tenía agua, desde ese entonces, desde ese momento, la gente pudo apreciar la realidad de la forma, del modo de ser y de pensar del presidente Zelensky. Cuando ocurrió lo del puente de Crimea, que todos allá en el búnker corrieron a promover el tema de los selfies y las estampillas, esto demostró en ese momento el talante, el modo de ser de este hombre, como cuando hizo el desfile allá en Ucrania con todos estos tanques destrozados, tanques rusos incinerados. Este hombre maneja un morbo que va a generar un caos, como lo demostraban estos científicos de este grupo atómico con ese reloj del día del juicio final, como se acercó 90 segundos hacia la medianoche. Es una realidad que estamos viviendo. No lo digo por asustarlos o generar caos. Lo hago porque
hombre, uno que todos los días está en el tema y uno que lee posiciones de tanta gente, de tantos pensadores, filósofos, políticos, militares, y yo que veo tantas gráficas de el desgaste de las economías de muchos países y sobre todo he visto bastantes gráficas sobre el aumento de la hambruna y el tema climático, sin lugar a dudas, es algo que uno lo ve a diario, sobre todo las ciudades costeras como cada vez pierden más porción de sus playas y mientras me desenfoco del tema central hablando de esto, Rusia prepara, como siempre lo ha hecho, una respuesta al ataque a este hospital de Lugansk del día de hoy. Sobre el tema de si han habido más muertos, más de 14, no he visto sobre el particular informes, pero sí se continúan, y lo dice el mismo Zelensky, en la situación en la zona oriental de Ucrania, en Lugansk, en Donetsk, es de un acelere de muertos, un acelere del uso de artillería, se ha incrementado el uso de munición, uso de radares y Rusia de igual manera continúa aumentando la producción de cada día de más drones, perdón, de más drones que los va a utilizar cada vez más hacia el centro y hacia el occidente de Ucrania con base en la insistencia de parte de Zelensky en seguir atacando los territorios anexados. Amigos, muchas gracias por participar. Este video en vivo fue realizado con la ayuda de StreamYard. El enlace lo pueden encontrar en la descripción del video y pueden ingresar gratuitamente. Si quieren comprarla, con el enlace les dan un 10% de descuento. Saludos y nos vemos a las 8:30 p.m. hora de Colombia. Muchas gracias a todos.